1807 se le coge en la trama del Escorial. La trama del Escorial es un complot que organiza Fernando VII, ayudado por el duque del Infantado y por el embajador francés Bonner, en el que pretende que recibir la adopción por parte de Napoleón, casarse con una princesa francesa, destronar a su padre y corre peligro la vida de su madre. El complot fue descubierto y, haciendo honor a su felonía, en pocas horas había declarado los nombres de sus 22 compinches. Fue Carlos IV el que, acudiendo a la Fiscalía, perdona e indultan a los 23 responsables de la trama del Escorial. Al año siguiente pretende... Ahora ya no pasa. ¿Algo me has tocado? Al año siguiente organiza, lo que pretende es presentar el complot de Aranjuez como una manifestación espontánea, lo cual dista mucho de ser verdad. En realidad era un complot perfectamente organizado. Esta vez el que paga el guateque es el conde de Montijo. El complot va en contra fundamentalmente de Godoy, que sitian la casa, la saquean, la vida de Godoy corre peligro y saca algo de provecho el rey Felón. Carlos IV y María Luisa de Parma están también en Aranjuez, van camino del sur y, ante el tumulto organizado en Aranjuez, Carlos IV se muere de miedo y abdica en Fernando VII. Esta abdicación no tiene ningún valor legal, porque ni ha jurado ante las Cortes ni tiene el plácet del Consejo de Estado. Los dos, padre e hijo, no pasan, ¿eh? Perdóname, no pasa. Padre e hijo viajan a Bayona con distintos motivos. Y es a partir de ese momento y durante unos días la época que corresponde a las páginas más tristes, humillantes y vergonzosas de la historia de España, las abdicaciones de Bayona. Napoleón, que es un astuto, cínico, maneja al padre y al hijo, les obliga, engañado, a viajar a Bayona y allí, incluso por la fuerza, puesto que amenaza a Fernando VII con el fusilamiento si en 24 horas no ha abdicado, consigue la abdicación de los dos. Como prueba de esta situación tan humillante, he traído dos párrafos de una correspondencia abundantísima entre esta patética familia y Napoleón. Creo que después de leerlos es difícil ser más miserable. En esta tragedia, Napoleón reparte los papeles. Carlos IV a Nápoles, con María Luisa de Parma. No volverán a España. Godoy a París. Tampoco volverá a España. Fernando VII, su camarilla, o parte de su camarilla, el tonto de su tío Antonio y su hermano Carlos María, a la prisión de lujo de Valence. El trono de España para su hermano José. Pero en 1813 a Napoleón no le van bien las cosas en Europa y tampoco en España. Y él decide dar libertad a Fernando VII para que vuelva a España recuperando el trono. La vuelta de Fernando VII
es un regreso triunfal. Fernando VII no conoce al pueblo español y el pueblo español no conoce a Fernando VII, si no, no lo hubiera llamado el deseado nunca. Tiene miedo de volver y desobedece a la regencia. La regencia le marca un itinerario rápido para llegar a Madrid. Madrid es la cuna del liberalismo y Fernando VII tiene miedo de cómo será recibido. Pero no, el regreso es triunfal, es espectacular. En Valencia, en la mitad de ese regreso, el 4 de mayo, Fernando VII se quita la careta y por primera vez públicamente dice que no piensa jurar la Constitución, que va a disolver las Cortes, que volverá la Inquisición, la censura, etcétera, etcétera. Cuando termina la guerra de 1808, a mí no me gusta llamarle la guerra de la independencia, porque España no se tenía que independizar de nada. España tenía un rey, aunque estaba en el exilio, tenía una regencia, tenía unas cortes y tenía una constitución. Cuando llega a Madrid Fernando VII y con la política, sobre todo con la política militar, comienzan los levantamientos que se van a suceder de una forma continua durante los 6 años. Pero en el momento en que triunfa el levantamiento de Riego, comienza la contrarrevolución desde el interior, liderada por el tramontano Carlos María Isidro, para acabar con el gobierno liberal. Pero ¿cómo estaba España en el primer tercio del siglo XIX? El gobierno es un gobierno basado en la mentira y en la promesa incumplida. La economía está por los suelos. Ha terminado la guerra de 1808 y por decisión personal de Fernando VII se mantienen las guerras independentistas en los países americanos. Nadie da un crédito a España y cuando por fin lo hacen es con un interés altísimo. El oro y la plata de América deja de llegar. Ha vuelto la Inquisición y los tribunales de esta. Internacionalmente somos un país de segundo o tercer orden. Se ha celebrado el Congreso de Viena, donde España es invitado como oyente. Y Fernando VII manda a un embajador, a Gómez Labrador. Gómez Labrador, del que dijo Wellington que probablemente era el político más imbécil que había conocido, lleva 3 objetivos al Congreso de Viena: la devolución de la Luisiana, la devolución del condado de Parma, del ducado de Parma, y una rectificación en las normas de la esclavitud. Por supuesto, no consigue nada de esto y solo consigue que tengamos que devolver la ciudad de Olivenza a Portugal. Como muestra de sus capacidades, este es un párrafo del informe final que Gómez Labrador le envía a Fernando VII. Probablemente la situación de España, quien la pueda definir es Robespierre. Toda Europa está convencida que un gobierno, el español, cuya incapacidad supera su maldad, no está en condiciones de llevar a fin sus metas. La llegada de la Santa Alianza a los 100.000 hijos de San Luis y el final del trienio liberal supone el comienzo de la década ominosa con la privación de derechos, libertades, persecuciones, etcétera, que va a durar hasta la muerte de Fernando VII en 1833. La ideología política de Torrijos no es fácil. En 1931, en la celebración del centenario del fusilamiento, es invitado a Unamuno a dar una conferencia en el Teatro Cervantes de Málaga sobre Torrijos. Y Unamuno comienza diciendo que Torrijos era un monárquico liberal. En plena república, la palabra monárquico escocía muchísimo y le pidieron que retirara la palabra monárquico. Unamuno
no solo no lo retira, sino que se reafirma diciendo: la historia no se puede cambiar. El segundo protagonista de nuestra historia es el importante, José María Torrijos Uriarte. Este sí está representado en el cuadro, es el personaje principal. Nació en Madrid, en la calle Preciados 28, y nace en el seno de una familia que no es noble, pero tiene una proximidad con la corte. Su padre es ayuda de cámara de Carlos IV. Ayuda de cámara no deja de ser un criado, pero es un criado diferente, es un criado muy próximo al rey. Y esta proximidad le permite a Torrijos que en la primera parte de su vida pueda disfrutar de alguno de los privilegios de la monarquía. A los 7 años, Torrijos es nombrado paje de Carlos IV y eso le permite vivir en la patética familia de Carlos IV hasta los 10 años. Conoce la corte bien, lo que se puede conocer a esa edad. A los 10 años se puede incorporar ya al ejército como subteniente, pero su padre decide que continúe su formación y le envía al Seminario de Nobles, que es una institución muy prestigiada, muy cara, muy difícil de entrar, y que se dan asignaturas normales de física, matemáticas, literatura, pero se hace una incidencia especial a los idiomas, al inglés y al francés. Torrijos permanece en el Seminario de Nobles durante 3 años. En este Seminario de Nobles es la grieta por donde se cuelan ideas de la Ilustración. Cuando termina su formación en el Seminario de Nobles, su padre le compra, y digo bien, le compra el puesto de capitán del regimiento de Ultonia. Pero Torrijos nunca va a utilizar, no va a tomar posesión de este puesto, sino que decide seguir la formación. Y lo hace en la Escuela de Ingenieros de Alcalá de Henares, donde va a permanecer hasta los 16 años, que es cuando termina los estudios. Mientras tanto, Godoy y Napoleón han firmado el Tratado de Fontainebleau, por el cual, siendo mentira, es papel mojado, las tropas francesas van a poder atravesar la península para llegar a la frontera de Portugal. La realidad es que Murat llevaba ya 3 semanas en España cuando se produce la firma y el fin era la partición de Portugal. La convivencia entre las tropas francesas y los españolas y el paisaje español pues empieza a deteriorarse y hay una serie de brotes de enfrentamientos entre ellos. Estos enfrentamientos culminan el 2 de mayo. El 2 de mayo por la mañana, cuando intentan llevarse a Bayona a la princesa de Etruria y a Francisco de Paula, una multitud intenta impedir ese traslado y las tropas francesas matan a 11 paisanos. Se corre la voz por Madrid y a las pocas horas es el levantamiento del 2 de mayo. Torrijos ha barruntado que la situación entre los franceses y los españoles no está bien y se ha presentado voluntario en el cuartel de Mejorada. Y el mismo día 2 de mayo, el cuartel de Mejorada le destina al Parque de Monteleón, a las órdenes de Pedro Velarde. Cuando Torrijos llega al cuartel de Monteleón, que es el único cuartel que se subleva entero en Madrid, Velarde le encarga que se entreviste con el general Gobert, que es el jefe de las fuerzas sitiadoras. Posiblemente lo elige por la educación que tiene Torrijos y su conocimiento del francés. Pero esa entrevista no llega a producirse porque Madrid es un caos. Es más, Torrijos es detenido y es apresado. Lo llevan a la cárcel,
Pero unos días antes, Torrijos había liberado de un linchamiento a un general francés que es el general Bonelli. Y el general Bonelli, enterado del apresamiento de Torrijos, lo libera. Y ya no volvemos a tener noticias de Torrijos hasta su participación en la guerra de 1808. Este es el periplo que hace durante esos 6 años Torrijos. Comienza en Madrid y desde Madrid participa en la batalla de Huarte. Allí es ascendido a capitán. Luego se traslada a la liberación del Puente del Pajarón y es enviado a Cartagena para la formación de las tropas españolas, de la organización de las tropas. De allí pasa a Cataluña. En la batalla de Tortosa es acusado de temerario. Posiblemente era un hombre muy valiente. Y es apresado y trasladado a Francia. Permanece cautivo en un depósito de prisioneros durante 3 meses, consigue escapar y vuelve a España. Vuelve a Cataluña y participa en las batallas de Vic y otra. Y desde allí le envían a la Isla del León, en Cádiz. La Isla del León tiene un campamento inglés que es el de tiradores de Doyle para formación de oficiales españoles. Va a permanecer en el campamento durante 2 años y va a llegar a formar parte de la plana mayor del campamento de tiradores de Doyle. Allí perfecciona el inglés y desde allí va a Badajoz. En Badajoz conoce al duque de Wellington. El duque de Wellington era un aristócrata distante, pretencioso, estirado, pero sin embargo Torrijos trama amistad con él. Como anécdota, el duque de Wellington no era inglés, había nacido en Irlanda, pero renunciaba a su cuna y cuando alguien se lo recordaba decía: un hombre, no por nacer en un establo, tiene que ser un caballo. Conoce también al general Miller, del cual luego va a traducir que es el libertador del Perú. Y en Badajoz se casa con María Luisa Sáez de Viniegra. María Luisa Sáez es una mujer intelectual, es liberal y va a ser su mejor biógrafa después. Le va a acompañar durante toda la vida en todos los traslados, excepto el último que hace a Gibraltar. Desde allí es destinado a la liberación de la ciudad de Valencia y allí coincide con el que luego sería su verdugo, Vicente González Moreno. Una vez desde Valencia, participa en la batalla de Alba de Tormes para terminar en la batalla de Vitoria, donde es condecorado en 3 ocasiones y nombrado caballero de la Orden de San Fernando. O sea, Torrijos empieza la guerra de 1808 con 16 años como capitán y termina con 23 como general. Estas son las batallas en las que participa Torrijos entre 1808 y 1814. La que me faltaba era Pla. Mientras tanto, se está elaborando en Cádiz la Constitución española. La Constitución española de 1812 tiene 384 artículos y toca muchísimos palos. Pero la idea general de lo que hoy nos interesa es, para Fernando VII, que el poder ya no viene directamente de Dios al rey. El poder lo tiene el pueblo y sus representantes en las Cortes. Esta Constitución, que está fundamentada en la Constitución americana y en la francesa, es muchísimo más progresista y liberal que estas, hasta el punto de que tanto a Inglaterra como a Francia tienen recelos de que se aplique por ser demasiado revolucionaria esta Constitución y van a hacer todo lo posible por o doblegarla o limarla o suprimirla. Se promulga en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz.
Mientras tanto, Fernando VII vuelve a España. Como decía, vuelve triunfalmente con el eslogan «El rey ha sido liberado del cautiverio y tiranía francesa. Vuelve libre y mártir». Habría que verlo despacito. El tiempo que está el rey en Balancé sigue siendo un felón, un traidor. Hay 3 complots para intentar liberarlo. Uno lo organiza el gobierno británico, otro la regencia y el tercero es obra de un aventurero apellidado Barón de Colly, financiado por la propia regencia. Los 3 fracasaron porque en cuanto Fernando VII tuvo noticias de ello, se lo comunicó al gobernador de Balancé, que era el conde Albert. La vuelta es realmente una campaña de propaganda en donde cultiva Fernando VII la imagen, utiliza los púlpitos, el ejército. El caso es que llega a Madrid y, bueno, previamente la regencia, como no le había hecho caso, pues sacó un decreto en donde decía que todo lo que pudiera decir Fernando VII mientras no jurara a las Cortes no tenía ninguna validez. En mayo, en Valencia, Fernando VII, cuando se declara ya anticonstitucional, es porque ha recibido el manifiesto de los persas. Es un manifiesto de 69 diputados en Cortes en donde le muestran su apoyo, pero además cuenta con el trono y el altar, la nobleza y la iglesia, y parte del ejército. Parte del ejército, fundamentalmente, el general Elío y el general Eguía, que ha sido mandado a Madrid para tratar de perseguir y encerrar a todo lo que pareciera o masón, o liberal, o afrancesado. Una vez que llega a Madrid, hace ejercicio del gobierno absoluto y comienzan los alzamientos. Estos alzamientos, al principio, el primero es de Mina. Mina, Espoz y Mina, era un formidable guerrillero y Fernando VII odiaba a los guerrilleros. Espoz y Mina es humillado por Fernando VII en público y tenía aspiraciones él de ser virrey de Navarra por su comportamiento en la guerra, y le dan un puesto Fernando VII de segundo orden, y esa ofensa le hace que precipitadamente Espoz y Mina se levante contra Fernando VII. Es un levantamiento absurdo porque dura 4 días y le obliga a exiliarse primero a Francia y después a Inglaterra. El mismo año se levanta Díez Porlier. Este también lo hace de una forma individual. Tiene un poco más de éxito, lo hace en Galicia, porque hay varios ayuntamientos que juran la Constitución. Pero fue abortado y Díez Porlier fue fusilado. Torrijos no era ni amigo ni enemigo de Mina. Decía un político de la época que se llevaban tan mal que no se hablaban Torrijos y Mina ni para conspirar. Pero en cambio sí era amigo de Díez Porlier. Y la muerte de Díez Porlier le afecta a Torrijos. Torrijos, Madrid es un hervidero de militares que han participado en la guerra, veteranos, y que están pendientes de destino. La política de Fernando VII se basaba, con respecto a los militares, en castigar a los héroes de la guerra de la independencia, de 1808, y en cambio favorecer no solo a sus afines, sino a los nobles, tuvieran o no tuvieran méritos. Eso creó un malestar enorme dentro de los militares. Y Torrijos está también pendiente de destino, porque en un principio le destina a Fernando VII con la tropa de Morillo, del general Morillo, a América. Torrijos no quiere ir a América, no quiere ir primero porque está cansado de la guerra,
Segundo, porque no es partidario de la política de doblegar por la fuerza a los países americanos. Y tercero, porque tiene un ascendente materno de Sudamérica. Con lo cual, el tiempo que está en Madrid participa en las reuniones patrióticas y acude a la Fontana de Oro y al Café de Lorenzini, que son unos centros de conspiración tremendo. Y es muy probable que Torrijos tuviera conocimiento de estos dos levantamientos, pero también es muy probable que no tomó parte activa en ellos. Torrijos es destinado a Cartagena y sí parece que tomó parte en la conspiración del Triángulo. La conspiración del Triángulo es la primera que está ya más organizada. Se llama del Triángulo porque cada conspirador conoce solo a otros dos conspiradores y eso aumenta la seguridad. Y debió de ser así, porque si Torrijos participó, no fue apresado. Sí le afectó muchísimo la muerte de Laci. Laci se levantó en Cataluña, era un hombre muy prestigiado y muy amigo de Torrijos. Tenía tal prestigio que, teniendo miedo de que fuera fusilado en Cataluña, lo trasladaron a Palma y lo fusilaron en el castillo de Belver. Además, Torrijos en esta época ha muerto su única hija y ha muerto en las cárceles absolutistas el que fue su tutor en el seminario de nobles, Isidoro Antillón, acusado de liberal. Torrijos empieza a tener una gran desafección por la monarquía, por Fernando VII, y se va acercando hacia el liberalismo. Y esto se hace de una forma paulatina y difícil de analizar porque era un hombre muy discreto. El caso es que la única forma o la más tranquilizadora para conspirar era la masonería. El 80% del ejército pertenece a la masonería y Torrijos se afilia con el nombre de Astogitón en la logia de amantes del orden constitucional. Es destinado, como decía, a Cartagena y en Cartagena coincide con Juan Van Halen. Juan Van Halen es un general que Pío Baroja lo definía como un conspirador profesional, pero de una fidelidad absoluta a sus ideales. Y le une un gran lazo con Torrijos. Y entre los dos preparan un complot para desembarcar en España y acabar con el absolutismo. La idea fija de Torrijos durante toda su vida es esa: conseguir una pequeña tropa, desembarcar en España, porque le va a estar esperando el pueblo y le va a estar esperando la tropa, lo cual no era verdad. O sea, a Torrijos le fueron engañando. Esta conspiración de Juan Van Halen y de Torrijos fracasa posiblemente por la delación del general O'Donnell, Enrique O'Donnell, no confundir con Leopoldo, su sobrino. Pero para estas alturas es tan liberal ya Torrijos, que no es un exaltado todavía, pero es un liberal convencido, puesto que le ofrecen el liderar a los exiliados españoles en Inglaterra y él acepta inmediatamente. El correo que tiene desde Granada, que es de donde nace este complot, hasta Torrijos, es Mariana Pineda. Los movimientos de Torrijos empiezan a crear sospechas dentro de la policía absolutista. La policía absolutista, como la de cualquier régimen totalitario, era muy eficaz. Y además, en el caso de Fernando VII, había utilizado las redes de la Inquisición para manejarse en la policía, de forma que todos los alzamientos fracasaban
en gran parte por la eficacia de esta policía. Pero no tienen pruebas ni contra Juan Van Halen ni contra él. Pero, sin embargo, le encierran en el castillo de Santa Bárbara de Alicante para después trasladarlo a la cárcel de la Inquisición de Cartagena. En 1820 triunfa en Cabezas de San Juan el alzamiento del teniente coronel Rafael del Riego. Torrijos es liberado, el alzamiento es el 1 de enero y hasta febrero no es liberado de la cárcel Torrijos. Torrijos se traslada a Murcia y con los presos que había en la cárcel de la Inquisición forma una pequeña tropa y toma el ayuntamiento de Murcia. Previamente ha tomado el Polvorín, donde hay 4 cañones, 500 sables y 80 fusiles, y obliga a jurar por la fuerza en la Constitución al Ayuntamiento de Murcia. A lo largo del trienio liberal fue cambiando el régimen del liberalismo. Comenzó con un régimen, con un gobierno liberal moderado y acabó, que fue el de Argüelles, y terminó con el de Gómez Estrada, que era muchísimo más exaltado y más radical. En este primer gobierno moderado es nombrado ministro el Marqués de las Amarillas, que era un hombre un poco definido, un poco difuso. El Marqués de las Amarillas ha coincidido con Torrijos en la batalla de Vitoria y le ha causado una impresión buenísima. Llama a Torrijos y le ofrece el puesto para mantener el orden público en Madrid. Torrijos acepta inmediatamente y le hace una segunda oferta, y es ¿por qué no se pasa a las filas del absolutismo? Claro, Torrijos rechaza esta oferta y desde ese momento el Marqués de las Amarillas se arrepiente de lo que le ha ofrecido y comienza la desafección de Fernando VII hacia Torrijos. Durante el tiempo que fue Torrijos responsable del orden público, tiene sus luces y sus sombras. Torrijos cada vez es un radical más exaltado y no deja de participar en todo tipo de reuniones patrióticas y en las asociaciones de las logias. Argüelles ha disuelto el regimiento de la Isla del León, que es el símbolo de los liberales radicales. Y además ha prohibido las reuniones patrióticas. Torrijos no hace ni caso de eso. Torrijos se mantiene cada vez más exaltado y tiene tres actuaciones que merece la pena reseñar. Primero, en el Teatro del Príncipe de Madrid. Organiza, que estaba prohibido, el recibimiento al general Riego y al general Quiroga. Y tienen una comida en la Fontana de Oro, establecimiento que todavía está en Madrid, aunque se conspira menos, una comida en la Fontana de Oro para después trasladarse al Teatro del Príncipe a la representación de Enrique III. Y terminarían con canciones patrióticas, el Trágala y el himno de Riego. Pero el público, la mayor parte, son liberales exaltados, pertenecientes a una asociación secreta a la cual también pertenece Torrijos, que se denomina los Comuneros de Castilla. Y está en el palco el gobernador de Madrid, que es el barón de Rubianes, que es moderado. Cuando llega el momento de las canciones patrióticas, Rubianes intenta prohibirlo. Y el público sube al palco y lo quiere linchar. La intervención de Torrijos consigue que el público se vaya a cantar a la calle y a Rubianes le salva la vida. Al día siguiente, Torrijos denuncia a Rubianes
por alterar el orden público. Cada vez Torrijos es más incómodo para el gobierno moderado. Hay una sublevación de la Guardia de Corps, que es la guardia personal de Fernando VII, de una fidelidad absoluta al absolutismo, que luchan en las calles de Madrid con el fin de derrocar al gobierno liberal. Torrijos le han puesto para el orden público del regimiento de Fernando VII. Con este regimiento, Torrijos consigue que se encierre la Guardia de Corps en el cuartel. La multitud se agolpa alrededor del cuartel y está dispuesta a linchar a todos los guardias de Corps. Una vez más, Torrijos interviene y consigue disolver a la gente y salvar a la Guardia de Corps sin que haya ni un solo muerto. A pesar de ser un exaltado, un liberal exaltado, Torrijos cumple con el puesto que le han designado. Hay una sombra que es la muerte de Matías Vinuesa. Matías Vinuesa es un capellán de honor de Fernando VII que está perpetrando un complot para raptar a la familia real, llevarla a Cataluña y desde allí comenzar la invasión de toda España. Es detectado, es apresado, juzgado y condenado a 8 años. A los liberales más extremistas esto les parece poca condena, asaltan la cárcel de Cortes y matan a martillazos a Matías Vinuesa. El responsable de esto, y no sé qué tipo de acción tomó o qué hizo, era Torrijos. Como es muy molesto para el gobierno, el propio Torrijos, deciden quitárselo de en medio y le mandan a la liberación de las ciudades de Solsona y Lérida, donde hay unos brotes de levantamiento absolutista. En la toma de Solsona es acusado de cruel por algún historiador. A mí me cuesta, en lo que he leído de la vida de Torrijos, que fuera cruel. Desde una vez sofocado los levantamientos de Solsona y Lérida, pasa a liberar la regencia de Seu d'Urgell. La Seu d'Urgell se ha declarado independiente de España. La ha constituido el marqués de Mataflorida, el barón de Eroles y el arzobispo de Tarragona. Torrijos, con Espoz y Mina, sofocan el levantamiento y pasan a Navarra, donde ha habido otros nuevos levantamientos. En Navarra participa y consigue la liberación de la ciudad de Tudela y la fortaleza de Irati. En la batalla de Navarra se enfrenta directamente con el general Enrique O'Donnell. Torrijos se apresta a defender España en la frontera, porque los 100.000 hijos de San Luis están al otro lado de los Pirineos dispuestos a invadir España. Pero de una forma incomprensible, porque el entonces jefe del ejército, que es el general San Miguel, amigo suyo, le destituye, pone en su lugar al general Ballesteros y él es destinado a Cartagena otra vez. La situación de Cartagena es dramática. En España ya no quedan nada más que algunos baluartes liberales, como son Alicante, Peñíscola, Cádiz y Cartagena. Cuando llega a Cartagena no hay armas, no hay intendencia y sí hay una epidemia de fiebre amarilla. Sin embargo, Torrijos, que es incansable, organiza la defensa. Pero ahí hay otra sombra, y es que es acusado después por su amigo de la infancia, que morirá con él en las playas de Málaga, Juan López Pinto,
de favorecer las deserciones para acelerar la rendición, puesto que Torrijos tuvo 2 conversaciones con los franceses con el fin de tener unas capitulaciones que consiguió, porque se perdonó la vida a todos los sitiados y se facilitó el exilio cerca de la frontera española a los oficiales con una paga. No sé por qué ocurrió esta denuncia de Juan López Pinto y de Juan Romero Alpuente, que es otro liberal unido a Torrijos. Después hicieron las paces y no pasó nada. Yo creo que la defensa de Cartagena en esta situación hubiera sido un heroísmo sin ningún fruto, puesto que la diferencia de fuerzas era apabullante. En ese momento, los responsables de todo esto son la quíntuple alianza: Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra y Francia. Se decidió la invasión de España por los franceses en el Congreso de Verona de 1822. En ese momento empieza el exilio de Torrijos. En un principio va a Francia, a Marsella, pero permanece muy poco en Francia porque los franceses primero le trasladan al interior de Francia, dejan de pagarle, no cumplen las capitulaciones y él se siente vigilado. Sí saca de provecho la amistad con el marqués de Lafayette, el libertador, héroe de la Guerra de la Independencia americana, que le va a ser muy útil en la presentación de liberales franceses para la financiación. Y decide trasladarse a Inglaterra. Él se va a Blackheath primero, cerca de Londres. Piensa que va a estar menos vigilado, lo cual es otra mentira, porque en el fondo era un poco incauto Torrijos. La policía inglesa y la policía española colaboraban y seguían perfectamente todos sus pasos. Pero los 2 primeros años que está en Inglaterra los dedica al estudio, únicamente al estudio y a la formación y a la lectura. Pero ocurre 2 hechos. Uno es la muerte de la médula espinal de la quíntuple alianza, el zar Alejandro I, que es un absolutista tremendo. Y, en cambio, sube al trono Pedro de Braganza, que es un liberal. Estas 2 circunstancias hacen que Torrijos empiece a tomarse otra vez interés por la política y se acerca a los exiliados españoles. Retoma las reuniones de las logias masónicas, retoma las reuniones patrióticas, ayuda a los independentistas americanos, y todo esto no le gusta a Wellington, por lo que decide retirarle la pensión con la que ha vivido Torrijos, que es bastante importante. Torrijos, mientras tanto, en España siguen los levantamientos. Los importantes son de Valdés, de Iglesias y los hermanos Bazán, que se sublevan en la línea de la Concepción y en Tarifa. Todos ellos, por supuesto, fracasan. Como tiene que ganarse la vida, se la gana como traductor y traduce 4 tomos de la biografía de Napoleón que escribió en Santa Elena y la del general Miller, libertador del Perú. Una vez que ha decidido acercarse más hacia los exiliados, se va a Cambridge. En Cambridge toma contacto con un grupo de jóvenes, casi todos pertenecientes al Trinity College, que tienen inquietudes políticas, porque la Universidad de Cambridge entonces políticamente está adormecida y Torrijos es una ventana abierta, de forma que esta asociación de los 12 apóstoles se queda entusiasmada con la idea y la empresa de Torrijos, hasta el punto
de que 3 de sus miembros le van a acompañar a Gibraltar y uno de ellos hasta la muerte. Gracias a acercarse, conoce a John Stirling. John Stirling es un ex perteneciente a los 12 apóstoles, que es entonces un acaudalado comerciante que le ayuda a Torrijos financieramente y en la presentación de liberales ingleses. John Stirling, por supuesto, es un liberal convencido y le presenta a su vez a Robert Boyd. Robert Boyd es un joven militar británico que ha estado destinado en la India, ha participado en la liberación, en la independencia de Grecia y es un verdadero héroe romántico. Va a poner a disposición de Torrijos y su empresa su vida y su dinero. Torrijos se inscribe y participa en una asociación de poetas ingleses liderada por Hallam y Tennyson. Y lo hace también con los liberales intelectuales españoles, como puede ser Espronceda o el duque de Rivas, que le pintó este cuadro en el exilio de Portugal cuando él tiene 23 años. Mientras tanto, empieza la redacción del Manifiesto a la Nación. El Manifiesto a la Nación es el documento por el cual él va a desembarcar en España y van a apoyarles el pueblo y la tropa. El Manifiesto a la Nación lo redacta con el que será su mano derecha, Flores Calderón. Con el dinero, Robert Boyd ha heredado 5.000 libras esterlinas. Es un capital y pone 4.000 a disposición de Torrijos, con lo cual fletan una fragata, la fragata Mary, y compran armas, lo cargan del Manifiesto a la Nación y se dirigen a España. Pero en la desembocadura del Támesis, otra vez la policía incauta el barco, Torrijos se queda sin dinero, sin armas, sin nada. Es más, queda un juicio que es denunciado por llevar armas y que, gracias a un cambio de gobierno en Inglaterra, es indultado. Como es infatigable, él piensa que si se va a Gibraltar va a estar menos vigilado y además estará más cerca de España. Viaja con Stirling a París en busca de financiación y se entrevistan con un banquero español, Calvo, que les ayuda de una forma muy pobremente. Torrijos va a Gibraltar y John Stirling vuelve a Inglaterra. Cuando él llega a Gibraltar, está perfectamente vigilado. Es más, no le dejan entrar en Gibraltar. A los 2 días, disfrazado, pasándose por un comerciante y ayudado por los compañeros que tenía ingleses, pues entra en Gibraltar. Pero el tiempo que permanece en Gibraltar es dramático, porque además de no tener nada de dinero, están vigiladísimos, de forma que él tiene que vivir de incógnito, con el seudónimo de Tío Pepe. Pero es incansable y empieza inmediatamente la Comisión Ejecutiva para el Alzamiento Nacional y organiza una expedición con 200 hombres a Algeciras, a Torremolinos. Es un desastre esta expedición y muere la mitad, entre ellos el general Manzanares. Torrijos salva la vida, vuelve a Gibraltar, pero por primera vez empieza a flaquear en los ánimos. Empieza a pensar que su empresa no va a poder ser posible. Y de una forma casi milagrosa recibe unos mensajes anónimos firmados por Viriato, en donde le ofrece desembarcar en Vélez, Málaga, y allí le estará esperando
la tropa, armas, intendencia para comenzar el alzamiento contra Fernando VII. Torrijos al principio desconfía. No sabe quién es Viriato, pero Viriato envía al teniente coronel Salas a Gibraltar para entrevistarse con Torrijos y darle más solvencia al asunto. Insiste tanto que Torrijos cae en la trampa. Y lo que no he conseguido es saber de dónde consigue la financiación para fletar 2 barcos pequeños y se hace a la mar son 60 hombres que van a desembarcar en Vélez, Málaga. Pero al llegar en la mitad de la travesía, al cabo de Cava-Burras, un guardacostas, el Neptuno, les asalta, les dispara 2 cañonazos y en un principio Torrijos y sus compañeros pues piensan que como es una misión secreta, han sido mensajes cifrados, que el capitán del barco no conoce esta empresa. Y lo que hace es, como está acosado, cambia de rumbo y ya no va a desembarcar en Vélez, Málaga. Una anécdota es con qué bandera desembarca Torrijos. No lo hace con la bandera española, que es la que llevaban los realistas. Tampoco lo hace con la de Riego y tampoco con la que le cuesta la vida a Mariana Pineda, que es una bandera masónica. Lo hace con una bandera que diseña él, que es la bandera española con 2 franjas azul celeste arriba y abajo como recuerdo, homenaje a la idea iberista a Portugal, que entonces tenía una bandera que era blanca y azul celeste. Desembarcan en la playa del Charcón y allí lo que reciben son amenazas y persecuciones por parte de la milicia realista, lo cual les obliga a meterse en la Sierra de Mijas en una travesía que dura 3 días penosísima. Y al final, exhaustos, se refugian en una finca, en la alquería del conde de Mollina, donde otra vez es engañado por el empleado, el jefe de la finca, que a cambio de todo el dinero que lleva la expedición va a guardar silencio. Ese silencio dura unas pocas horas y comunican a Málaga que está en la alquería, con lo cual Viriato o González Moreno acude con sus tropas para sitiar a la alquería. Y es posible que en este momento es cuando Torrijos se da cuenta que Viriato es aquel compañero que tuvo y que en la liberación de Valencia y que en ese momento es el gobernador de Málaga. Dialogan, intentan pactar con González Moreno y González Moreno les dice que tienen 6 horas o que van a ser fusilados todos ellos. Parlamentan entre ellos y deciden entregarse. Son conducidos a la prisión del 4º Regimiento de Málaga y en el momento en que son apresados salen 2 correos. Los 2 correos tienen el mismo destino, Fernando VII. Por supuesto, el contenido es distinto. El primer correo lo envía González Moreno, Viriato, a notificar a Fernando VII que por fin se ha detenido a Torrijos. La detención de Torrijos y la operación Viriato se discutía en los consejos de Estado. Es decir, era un problema nacional. Y el correo físicamente es un joven teniente de 20 años que con el tiempo será el general Bonito y será el duque de la Torre. El teniente Serrano participó activamente en el apresamiento de Torrijos. Y al mismo tiempo, organizado por la hermana de Torrijos, sale otro correo de la misma edad, tiene 20 años,
es el que luego sería el marqués de Salamanca. Es una anécdota. Pasan la noche, llega el correo de Viriato con la contestación. Torrijos y sus compañeros deben de ser fusilados inmediatamente. Pero hay un problema, y es que en España los domingos no se puede fusilar, a no ser que se tenga permiso del obispado. Y no fue difícil, porque esto es un sábado por la tarde, conseguir del obispo Bonet el permiso para poderlos fusilar a la mañana siguiente. A la mañana siguiente pasan la noche en el refectorio del convento del Carmen, que es una noche, pues como os podéis imaginar, larguísima, de rezos, de despedidas, y Torrijos escribe una carta a su mujer de despedida que está junto al cuadro y que merece la pena leerlo. Posteriormente, a los 10 años, por suscripción popular, se erigió un monumento en la Plaza de la Merced que sirve de cripta a los fusilados. María Luisa Sáenz, una vez muerto Fernando VII, es nombrada condesa de Fuengirola y condesa de Torrijos y vizcondesa de Fuengirola. Y vamos con el tercer protagonista, el autor del cuadro. El cuadro, a mí, desde la primera vez que lo vi en el Casón del Buen Retiro, me emocionó. Yo ni soy crítico de arte, ni titulado, como he dicho, en historia. El cuadro simplemente me gusta y me emociona. Es una mañana desapacible. Es un 11 de diciembre en la playa de Málaga. Se ve al fondo la Sierra de Mijas y a la derecha el convento del Carmen, donde pasarían la última noche. Constituye el argumentario tres grupos casi paralelos, el más de personajes en línea. El más distante lo constituye el pelotón de fusilamiento, que es totalmente impersonal y anónimo. El central está constituido por los personajes ilustres y una representación transversal del pueblo. Los personajes ilustres de derecha e izquierda son Fernández Golfín, Torrijos, Flores Calderón, Juan López Pinto, Robert Boy, Borja Pardio y el pueblo, que está con distintos oficios. Y los más próximos, que es el vestíbulo de lo que les va a pasar a Torrijos y a sus compañeros, es otra representación transversal en donde hay desde un trabajador con polainas a una burguesa chistera. ¿Quién era Juan Antonio Gisbert? Antonio Gisbert es un pintor alcoyano que reside en París. Es discípulo de José Madrazo y junto con Casado son los dos puntales de la pintura histórica en ese momento. Ha sido director del Prado durante 5 años, pero ha sido una dirección muy discutida y sobre todo causa de un enfrentamiento que duró toda la vida con la familia Madrazo. Gisbert toma la dirección del Prado por la dimisión de Federico Madrazo, pero es que Federico Madrazo después vuelve a la dirección del Prado. Gisbert posiblemente fuera elegido porque había pintado 50 años antes Los comuneros de Castilla. Es el precedente de los fusilamientos. El argumento es el mismo, es la rebelión contra el poder real mal ejercido. Uno en 1521 con Carlos I y el otro con Fernando VII en el 1831. Este precedente es aún más llamativo en las cabezas de los dos protagonistas, Juan de Padilla y Torrijos.
parece que los dos tienen el mismo pensamiento en la cabeza. El entrecejo está fruncido, la mirada es hacia abajo. Es impresionante el ver, el pensar que van a ser sometidos a una muerte inmediata e injusta. Para tener esta cara en estos momentos se tiene que tener unos ideales muy fuertes y una conciencia muy limpia. En 1885 el presidente de gobierno es Práxedes Mateo Sagasta, que es un magnífico presidente de gobierno. Y su ministro de Fomento es Montero Ríos. Montero Ríos es amigo de Gisbert y recibe una carta que cuando menos es insólita y atrevida. Gisbert le propone al gobierno que él quiere pintar un cuadro, que él elige el tema y, por supuesto, no lo hace de gratis, y que exige que esté colgado para ser colgado en el Museo del Prado. Es un caso único esta pretensión. Pero el gobierno de Sagasta lo admite. Dice a Montero Ríos que lo hacen por un decreto urgente, de forma que a los 10 días ya estaba, por miedo a la oposición, a que protestara por el sistema. Pero sin conocer las condiciones, acepta el gobierno el encargo. Delegan para que las condiciones se pacten con el pintor en Julián Calleja. Julián Calleja es un prestigioso anatomista que era el enemigo más directo de don Santiago Ramón y Cajal. Julián Calleja se entrevista con Gisbert y pactan las condiciones. Las condiciones, este es el único, porque durante los 3 años que dura la elaboración del cuadro, el gobierno español no tiene ni una noticia de Gisbert, porque este boceto, que es el único que existe y que también está en el Museo del Prado, apareció muchísimo después en un pésimo estado que necesitó la restauración. Las condiciones eran las siguientes. Tenía que ser un cuadro para ensalzar el patriotismo, la heroicidad de los liberales contra el reinado de Fernando VII. Debía de tener un tamaño importante. Tiene 24 metros cuadrados. Debe tener entre 30 y 40 figuras de tamaño natural. El plazo que se da son 3 años. Y ahora vienen las condiciones un poco insólitas. Debe de ser presentado en solitario en el Palacio de Velázquez del Retiro durante 2 meses, me parece que es el tiempo. Y pone el precio. El precio son 40.000 pesetas. Es una fortuna. La asignación que tiene el Prado para adquisiciones directas en ese momento son 20.000 pesetas. Y el cuadro que había pagado más el Prado es el Juana la Loca de Pradilla, que había pagado 20.000 pesetas. Es necesario cambiar los presupuestos generales del Estado para poderle pagar 40.000 pesetas a Gisbert. Y luego reclama otras 1.000 pesetas en concepto del barco. Esa no se sabe si las cobra o no las cobra. El cuadro tiene varias licencias con respecto a cómo debió de ocurrir el hecho real. La primera es que fueron fusilados en 2 tandas de 24. Está claro que aquí no hay 24. Lo segundo es que en realidad fueron fusilados en la primera tanda. Fueron fusilados en la primera tanda porque tenían miedo de que el cónsul británico indultara a Robert Boy y a un carpintero irlandés que murió en la otra tanda. Las licencias que se tomó Gisbert fueron conscientes. Gisbert se documentó muchísimo. Viajó varias veces a Málaga, se entrevistó con uno de los frailes, el padre Zapata, con un elemento del pelotón de fusilamiento,
con los familiares de los mártires, o sea, estaba perfectamente documentado. Si se tomó esas licencias, fueron posiblemente para engrandecer el cuadro. Aquí son franciscanos. En realidad no eran franciscanos, eran carmelitas. Pero puede ser que el hábito, la capucha, el cordón, diera más tensión al cuadro y él eligió que fueran franciscanos. Tampoco fue el regimiento, como figura ahí, cuarto en línea de Málaga, por las chapas de los soldados, se sabe, sino que fue un regimiento de Soria que en ese momento estaba de paso por Málaga. No fueron fusilados de pie, fueron fusilados de rodillas y con los ojos vendados. Gisbert pidió dar el grito de fuego y pidió que no se le vendaran los ojos. Las dos cosas le fueron denegadas. Sé que la conferencia es muy interesante, pero en la Casa de Cultura Nacional a las 8:30. Vale, ya estoy terminando. Los personajes que son, el primero es Fernando de Golfín, que es un aristócrata que fue ministro de la guerra, y el de la foto, que es lo que sabe Gisbert, es su hijo Antonio. Cuando dije que no sabía si estaba representado o no Gisbert en el cuadro, es porque para muchos este fraile es un autorretrato de Gisbert, el que le está vendando los ojos. El siguiente es Torrijos, del cual ya hemos hablado. El siguiente es Flores Calderón, que es el brazo político que tiene Torrijos durante toda su vida. Fue, además de fundador del Ateneo Español, catedrático de filosofía y era un hombre, fue presidente de las Cortes durante el trienio liberal. El siguiente es Juan López Pinto, que fue ese compañero de la infancia y de armas que tuvo el problema en la defensa de Cartagena. El siguiente es Robert Boy, que se valió de un grabado que le dio su hermano y que destaca por el pelo, la estatura y el color amarillo del chaleco. Perdón por la rapidez. El siguiente es Borja Pardio, que es un teniente coronel de artillería que estuvo a punto de morir fusilado delante del pelotón en la guerra de 1808. En el grupo transversal destaca la única concesión que hace a la emoción, no a la emoción, al sentimentalismo con el abrazo de estos dos personajes. De este grupo solo se identificó el del corbatín rojo, que se llamaba Pedro Manrique. Es obligado la comparación con el otro gran fusilamiento, el del 2 de mayo. Tiene muchas diferencias y muchas similitudes. Yo creo que lo importante es que Goya quiere emocionar con el drama y la tragedia y Gisbert lo hace con la serenidad y la dignidad. Charles Baudelaire dijo que para ser justo en una crítica de pintura debe ser parcial, apasionada y política. Fue uno de los primeros críticos de pintura. Y efectivamente se cumplió con el cuadro del fusilamiento, porque se sometió a los vaivenes de la política. Fue expuesto en varios museos, fue desclavado del bastidor, fue enrollado, olvidado, almacenado y por fin restaurado y colocado en el Museo del Prado, en la sala de pintura histórica donde espera vuestra visita. Muchas gracias.